La palabra para hoy es: el siervo no es mayor que su señor. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 20. Vamos a leer todos. El siervo no es mayor que su señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había a los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Es que nosotros, cuando estamos hablando de Dios, voy a dar el proverbio para que tengamos como para pensar, ¿no? Yo voy a ver si lo sigo diciendo muy bien cuando comience el culto. Lo que pasa es que como hay unos hermanos que llegan tarde, me gustaría decirlos después. Proverbios capítulo 27, 18. Por favor, búsquenlo todo. Es el proverbio, como les dije la semana pasada, pues seguiremos dando un proverbio cada semana que nos introduce un poco también a la escritura y al pensamiento, porque en los proverbios está la sabiduría, ¿no? Proverbios 27, 18 dice así: quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Nuevamente, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Mire, es que nosotros aprendimos la semana pasada que Jesús es el que viene a ser el siervo de Dios, ¿cierto? O sea, usted en el Nuevo Testamento no encuentra que Jesús llame a Dios Señor, sino que lo llama Padre. Donde usted pueda leer ninguna parte del Señor Jesús dijo el Señor, tal cosa, ni lo dijo Padre, mi Padre. Él siempre habla mi Padre, porque el hecho que Él haya venido en forma de siervo no quiere decir que Él no sea el Señor, porque es que Dios lo que hizo fue que envió a Jesucristo como Señor nuestro, para que sea el Señor nuestro, para que nosotros, si queremos servir a Dios, lo sirvamos a través de servir a Jesús, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. De hecho, cuando nuestro Señor fue anunciado,
Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Cuando habló a María, así fue la anunciación. Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Juli, ¿me lo colocas en uno? El ventilador, es que está venteando mucho mi reloj, gracias. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es que estamos hablando que Jesús es el siervo del Señor, que vino como siervo, vino a servirle a Dios, pero Dios lo estableció como su hijo, como el que va a recibir el trono de David su padre y reinará para siempre. O sea que María tiene una revelación por el ángel que el santo ser que nacerá no será el hijo de José. Por eso Jesús nació en el vientre de una señorita, de una virgen, no tanto porque tenga el manto azul y la cara linda y manto blanco, no, era una señorita que no había tenido relaciones sexuales, estaba solamente desposada, pero Dios halló gracia en ella y le dijo que ahí en ese vientre iba a poner su embrión, y el santo ser que iba a nacer será llamado Hijo de Dios. Él sería grande, ¿sí? Y va a tomar el reino de David su padre. María solamente que dijo: hágase conmigo, mire, aquí la sierva del Señor, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu dicho. Es que cuando uno habla de un siervo, voy a dar un ejemplo para entender la palabra siervo. Hay personas que tienen mucho dinero, mucho, otros que tienen poco, pero para que entendamos, uno con plata puede levantar una empresa y pagarle a empleados, contratar gente para que trabajen para él. ¿Qué son esas personas? Son empleados o son servidores que sirven por dinero, ¿cierto? Es decir, venden su vida o venden sus horas laborales de su juventud para servirle a un jefe, a una persona que los contrató. Bien, Jesucristo es el que viene a tomar su reino, pero Él no viene a formar un reino en este mundo, ni viene a ser un asalariado, sino que viene a servir a Dios sin salario, más bien como siervo, hecho semejante a los hombres, y más bien vendido por el hombre como un esclavo. ¿Para qué? Para que Él libere a los esclavos que estaban siendo oprimidos por el príncipe de este mundo. ¿Sí? Nosotros sí éramos esclavos. Nosotros estábamos en este mundo sirviendo a las tinieblas, sirviendo al diablo, con toda nuestra carne, con toda nuestra forma de ser, pero nosotros no conocíamos ni sabíamos que habíamos sido creados por Él y para Él. Porque cuando creó todas las cosas, dijo que todo fue creado, sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, los burros, las casas, el mundo, las aves, las flores, el Hades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para que le sirviéramos a Él. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, que viene a tomar el reino de los cielos, pues usó como puerta de entrada este Hades, este sitio donde nosotros vivimos, para entrar, y para cuando entre a su reino, Él solamente quiere obedecer al Padre, enaltecerlo y glorificarlo. Como nadie había visto jamás a Dios, y Él tomó esa ruta de tomar su reino humildemente, creó a los hombres, para que estando ya en la condición de hombre, y aunque Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo para obedecer al Padre hasta la muerte.
O sea que Jesús es el que también dice a Dios el Padre, hágase conmigo conforme a tu palabra. Él es el que oró 3 veces, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros, sin embargo, estamos escuchando que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies, ustedes me llaman a mí maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, maestro y señor, 2 cosas, maestro que nos enseña de Dios y señor que es establecido por Dios para que le obedezcamos. Dijo, está bien, ustedes están viendo bien, pero lo que María vio es que este santo ser que iba a nacer siendo el rey, no todo el mundo tenía esa capacidad de verlo. Mira, hasta cuando él ya encontró a Elizabeth, que también había concebido en su vejez, porque nada es imposible para Dios, porque a veces los hombres piensan, pero ¿cómo será posible? Elizabeth también había estado embarazada, la llamaban la estéril, y también dio un hijo en su vejez, era el 6º mes de ella, y María fue al encuentro para contarle también, ¿cómo así que usted también está embarazada y me lleva 6 meses de adelanto? Entonces dijo María así, Lucas capítulo 1 versículo 46, ¿sí? Lucas y 40. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ay, María necesitaba Salvador. María necesitaba un Salvador porque es hija de los hombres, mientras que Jesús es el que viene haciendo grande, es el que viene de Dios, que ni su carne ni su sangre son de este mundo. María lo sabe. Entonces está diciendo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones. A ver, dígame, ¿quién le dice a María bienaventurada? Nadie le dice, oiga, ¿ustedes conocieron a la bienaventurada? Juan, el discípulo, cuando escribió la 2ª carta, dijo que la elegida. Ustedes leen la carta de Juan, la 2ª carta de Juan, y Juan sabe que ella fue la elegida, que fue elegida para traer a luz, y que los hijos que ella tuvo después de Jesús no creían, pero que finalmente Santiago escribió, Jacobo, que es Santiago, escribió que es siervo de Dios y de Jesucristo, siervo de Dios y de Jesucristo, porque él también entendió la fe, que lo veían como el hermano de la carne, que cuando fue a la fiesta de los tabernáculos decía, vaya adelante, él se ve que si vaya lo mataban. Ese que estaba procurando, porque ni aún sus hermanos creían en él finalmente llegó a ser siervo de Dios y de Jesucristo, porque entendió que él no es de este mundo, que Jesús venía a este mundo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y nosotros ahora tenemos que entender que él es el que viene como maestro, pero viene como Señor. Y si viene como maestro, nos enseña. Y si viene como Señor, que Él nos enseña a servir a Dios a través de servirle a Él, diciéndole Señor. En el Nuevo Testamento sí se declara. Filipenses capítulo 2, el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es decir, que Jesús en su obediencia, por haber obedecido para dar a manifestar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, entonces Él también lo exaltó y lo honró, así como está diciendo Proverbio, lo honró porque dio fruto, porque hizo lo que estaba cuidando de las ordenanzas y mandamientos que Dios había puesto en él. Así que Jesucristo es el que muestra el camino de Dios, y nosotros, viendo a Jesucristo, aprendemos a servir a Dios, a conocer a Dios, y luego a servirle a Jesucristo como si le estuviéramos sirviendo al Dios invisible. Es que la gente cree en Dios, pero no cree en Jesucristo. Es extraño.
y sabiendo que Jesucristo es de la naturaleza de Dios el Padre. Jesús, como les digo, llamaba siempre a Dios Padre. También le llamaba a Dios, pero también le llamaba solamente Padre. Nunca dijo que Él es el Señor, sino que dijo: mi Padre es mayor que yo. ¿Sí? Por eso Él, cuando estaba muriendo, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque como Él es mayor, Él es el que tiene potestad para dar vida. En la muerte que Él recibió, Él solamente está entregando su espíritu, porque como tú eres el que da vida y tú eres mayor, y así como en Juan 17 dice que como le has dado potestad en la tierra para que dé vida eterna a los que le diste, así también esa gloria que tenía el Padre se la dio a Él para dar vida. Por eso Él resucitó personas de la muerte, hizo resurrecciones, porque todas las cosas que Dios el Padre le encomendó a su Hijo que hiciera, Él las está haciendo. Yo, cuando estoy leyendo, estoy estudiando, por ejemplo, Juan 17, digo: debemos estudiar Juan 17 un año. Juan 17 vamos a predicar un año, para predicar conozca a Dios como Padre. Pero hablando de los siervos, quisiera predicar un año acerca de los siervos. Es que hay mucho para predicar, hay mucho para entender, hay mucho para obedecer. Les estaba diciendo que como Jesús es el que viene como siervo de Dios, que obedece a Dios hasta la muerte, nosotros también, al decirle a Jesús Señor, quiere decir que Él es nuestro dueño, ¿cierto? Si Él es nuestro dueño y si estamos reconociendo que Dios el Padre lo puso como Señor para que nos arrollemos ante Él, quiere decir que nosotros lo obedezcamos hasta el día de la muerte, en todo. ¿Qué es ser siervo? Siervo es obedecer. Les estaba diciendo, una persona que tiene dinero, usted de pronto ha experimentado y ha pagado un hospedaje en un hotel. Usted paga, no es el dueño del edificio, no es el dueño de todo esto, pero como usted paga, usted está pagando por un servicio. Entonces le tienden la cama, señor, bueno, hasta ni siquiera es doctor, pero hasta de pronto le dicen: doctor, ¿cómo está? De pronto ni siquiera es señor, pero le dicen: señor, ¿cómo está? Buenos días. Le arreglan el desayuno, usted se siente, mejor dicho, no quisiera salir del hotel, pero necesita billete para quedarse más tiempo. Cuando nosotros entendemos que servir es el hecho de reconocer que Él tiene la autoridad y tiene, si Él me dice haga esto, yo lo debo hacer. Entonces, cuando uno tiene una persona que es su siervo y usted le está pagando, ya sea en su trabajo, Él le dice que pínteme la pared de amarillo. No, yo la pinto de verde más bonita. No, a usted le parece bonita, pero yo quiero amarillo. Para usted es horrible, yo quiero que sea amarillo. ¿Qué hacemos? Uno tiene que decir: Señor, y pinte de amarillo. ¿Es así o no es así? Si le dice: entra a las 8 de la mañana, ay no, tan temprano, no, llego a las 9. No, usted no puede decir que llega a las 9, usted tiene que llegar a la hora que le dicen, porque le están pagando. Usted es un asalariado, usted es siervo de esa persona. Usted está prestando un servicio porque le están pagando, es decir, le están comprando su vida. Una hora de su vida le están pagando. Está acabando usted su vida porque le están pagando, y esa persona se vuelve dueña de su tiempo. Así de frío es. Mientras que con el Señor no me paga para que le sirva, sino que nosotros recibimos algo muy diferente de Dios. Nosotros antes servíamos en este mundo. Mire lo que dice Romanos capítulo 22. Romanos, vamos a leer un poquito más desde atrás. Romanos, no sé si de pronto desde donde vamos a entender esto de servir. Ya les digo, hay mucho para entender. Romanos capítulo 6, desde el 19. Vamos a leer desde el 19. No, vamos a leer desde el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, va a dar el ejemplo. Escucha el ejemplo de Pablo. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Espero que usted haya visto la última enseñanza de la justicia de Dios. Yo lo que estoy enseñando los miércoles del reino de los cielos es complementario siempre
de lo que estamos predicando. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios es lo que Dios hace. Nosotros en este mundo nacimos para ser libres. Sea libre, haga lo que quiera, porque usted es dueño. Pero cuando le pagan ya no puede hacer lo que quiera. Pero usted llega a su casa, hace lo que quiera. En este mundo todo el mundo quiere hacer lo que quiera y quisiera tener plata para hacer lo que quiera. Ahora ya no puede hacer lo que quiera. Increíble. Alguien está diciendo a qué hora sale, a qué hora entra. ¿Usted por qué está acá? Mira su cédula. ¿A dónde nos están llevando? Despertemos. Hay un príncipe de este mundo que está gobernando el mundo y que está esclavizando a todo el mundo. Mire, dentro de la iglesia hay muchas personas que entran para observar inclusive nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Hay muchas personas que viven en este mundo que son solamente que están, por eso es que somos tan perseguidos, ¿no? Porque Jesucristo nos promete una libertad y un gozo que nadie nos puede quitar. Y como ellos tienen eso que no pueden tenerlo, entonces nos quieren quitar esa felicidad. ¿Usted está feliz con él? Pues de una vez los pacho para que esté con él. Ay, cómo me gustaría que de una vez me mandaran a estar con él. Yo no tengo temor a la muerte, ya no. Antes sí tenía mucho temor de la muerte. Pero como he visto la gracia de Dios en la faz de Jesucristo, entonces mi corazón se inundó de un amor verdadero, me llenó con el Espíritu Santo y ahora le puedo servir a Él. ¿Por qué? Porque antes era esclavo del pecado, es decir, del desconocimiento de Dios. Es que el pecado es no creer en Jesús. El pecado es no aceptar la gracia de Dios enviada por medio de Jesucristo. El pecado es que Dios habló y el hombre desobedeció y ahorita obedece a este mundo. Y como su espíritu está muerto, entonces obedece a los deseos y a las pasiones de la carne que luchan contra el deseo de mi espíritu. Mi espíritu sí quisiera ir al cielo, pero mi carne quiere estar en este mundo, comer, dormir, soñar, trabajar y vive y dice, no, pues comamos y bebamos y mañana moriremos. Muy mal consejo. Muy mal consejo. Solamente si piensa en este mundo y en esta carne. 80 años, qué tristeza. Yo ahorita pienso, ya pienso en vida eterna. Yo digo, no, es que estamos viviendo 80 años, es una miserableza comparado con la gloria venidera. Porque yo ya no estoy expectante a los años que me queden de vida. Ay, Danilo, ¿cuántos años le quedan a usted? Yo no sé, pues si yo voy a vivir 80, me quedan 20. Ay, no, yo ¿qué voy a hacer? Comamos y veamos que mañana moriremos. No. Yo ya tengo vida eterna, no tengo problema. Si me queda solamente un día, no tengo problema. Si me quedan 10 años, 10 años todavía. Ay, no, Señor, yo no quiero 10 años. Yo quisiera ya irme para estar en su gloria. No tengo problema. Yo no tengo ya problema con la vida de este mundo. Mi espíritu fue lleno de una esperanza y mi alma está anclada al reino de los cielos. O sea, yo allá, de donde el Señor también nos traerá y enviará a los ángeles y nos transportará al paraíso si antes no han ido al Señor. Pero si viene el Señor, pues seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, si estamos aquí en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a la imagen y semejanza de nuestro Salvador. No igual a Jesucristo que atravesaba las puertas. ¿Te imaginas? Esa es mi esperanza, esa es mi felicidad y es mi paz. Por eso, ahora yo sirvo al Señor. Y no estoy sirviendo como el Señor nos anunció con tiempo. Mateo capítulo 6. Él nos advirtió a nosotros, sus siervos. Todos, ustedes también. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, yo he cometido muchas equivocaciones en mi vida y yo me tengo que arrepentir ante el Señor. Ay, Señor, yo no, porque no conté contigo, perdóname. Yo desde que recibí la gracia, desde el momento en que el Señor extendió mis días sobre esta tierra, yo le entregué mi vida al Señor. Ni siquiera sabía salvación, no conocía el plan de Dios, no, solamente sabía que estuve al borde de la muerte y yo le dije, Señor, no me quites la vida, yo te la entrego, úsala, yo te sirvo a ti. Y desde ese día entendí que el Señor no estaba buscando predicadores, porque yo no era un predicador, no estaba buscando gente inteligente, porque yo no había sido una persona estudiada en teología ni nada de eso, no era rico como parece que estaba esperando de mi plata. Solamente Él estaba buscando una persona humilde, pobre, miserable, al cual yo pueda, que me escuche y me obedezca. Y por montañas yo caminaré, y por los valles, todo el mundo dice, sí, Señor, yo te seguiré, te serviré, pero a la hora del tinto, ya no. Ya no volví a decir que a la hora del té, porque aquí es el tinto, aquí no es el té. A la hora del tinto, cuando va a tomar el tinto, a la hora del tinto,
Oiga, venga, tómenos un tintico aquí, a ver, hablemos. ¿Usted le obedeció al Señor? No, es que estoy ocupado, no, es que pues sí, yo escuché su llamado, pero es que tengo trabajo, tengo mucho que hacer. Pero luego no que usted es cristiano, luego no que usted le dice a Jesús Señor, luego no que usted servía antes a los deseos de la carne y a este mundo y sus frutos eran para muerte. Mire lo que dice ahí, es que, no lo digo yo, mire lo que dice 6. Romanos capítulo 6. Bueno, nuevamente, mire cómo éramos antes. Romanos capítulo 6. ¿Sí? Dice 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Poniéndole el corazón a esto. Porque si usted no le pone el corazón, o le pone ese corazón a la plata, o le pone el corazón a otra cosa. De corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado, o sea, del desconocimiento de la gracia de Dios. El pecado es el desconocimiento del amor y de la gracia de Dios. El pecado es estar alejado de Dios. El pecado es no tener vida. El pecado es estar muerto espiritualmente. Como está muerto, no responde, no puede obedecer a la palabra de Dios. Porque una persona muerta no obedece. Vaya usted a un entierro y dígale a los muertos: hola, ¿cómo amaneció? Venga, tómenos un tinto. No, se queda quieto. Así estábamos nosotros ante la palabra de Dios, muertos. Pero cuando nosotros escuchamos esa forma de doctrina, obedecimos de corazón, y luego nos libertó de ese pecado que nos conducía a la muerte, al infierno, y vinimos a ser siervos de la justicia, es decir, de la obra de Dios. Comenzamos a servir a la justicia de Dios, que nos hace justos, no porque yo sea una persona que no haya cometido pecado. Yo no soy justo, o Él no me declara justo porque yo he sido bueno, justo porque he cumplido la ley. No, la ley solamente me decía: tú eres un pecador. Solamente me acusaba. La ley solamente sirve para acusar, para condenar, para manifestar la justicia de Dios, no la justicia nuestra. Si fuera la ley para manifestar nuestra justicia, todos nos perdemos. ¿Quién puede decir que no es pecador? Porque como está escrito, no hay justo ni a uno. La ley lo que está buscando es al justo. Y todo el mundo tiene que declarar ante la ley que es un pecador. Para eso sirve la ley. Entonces, como la ley me tenía oprimido para confesar que yo era un pecador, luego me hizo libre de esa ley que me conducía al pecado y a la muerte, y me liberó para que ahorita seamos siervos de Jesucristo, que me compró con su sangre. Me compró por precio de sangre, porque la muerte no era para Él, pero Él pagó por mí, tomó mi lugar. Es decir, si yo tenía que pagar un precio por mi pecado, no tenía con qué pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Y yo estando muerto ya no puedo pagar nuevamente por... Alguien que tenga vida tiene que pagar por mi pecado de la muerte. O sea que Él llevó mi muerte y me entregó su vida. Hizo como un cambalache. ¿Sí? ¿Sabe qué es cambalache? Trueque. Yo les doy mi vida, ustedes denme su muerte. Yo necesito su muerte para poder resucitar e ir al cielo. Ustedes necesitan mi vida para volver a vivir. Eso es un buen inteligente. Inteligente el que sabe hacer eso. Sabio el que lo entiende. Tonto el que lo menosprecia. Y nosotros somos libertados del pecado y nos hacemos siervos de la justicia de Dios para servir a un Dios vivo por la gracia de Jesucristo. Luego dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, es decir, toda la mano, todo lo que usted hacía era para servir a los espíritus inmundos. Todo lo que hace para la carne no servía para su espíritu, solo sirve para ensuciar su espíritu y para llevar más gente al infierno. Mis manos servían para robar, para asesinar, para... ¿Cuántas maldades no han hecho mis manos? ¿A dónde me han llevado mis pies? ¿Qué cosas he visto y oído? ¿Qué palabras he hablado? Todo servía para la inmundicia y para el diablo, para llevar gente a la muerte, sí. Pero ahora me liberó y me dio vida eterna. Entonces ahorita presto mis manos para ponerlas sobre los enfermos y que el Señor los sane. Señor, usa mi mano, por favor. Señor, usa mis labios para predicar. Señor, llévame, mis pies sirvan para ir por montañas y llevar tu palabra. Eso es ser siervo de la justicia. ¿Sí? Entonces Dios está llamando no gente preparada e inteligente, sino gente que quiera obedecer, que escuche esa forma de doctrina y le ponga corazón y tenga el mismo sentir que ve en Cristo Jesús, que se despoje a sí mismo, hasta no importe su nombre, porque aquí nosotros no estamos tratando de mirar que mi nombre sea algo, sino que el nombre de Dios sea santificado. Dios, santificado sea tu nombre. Usted reza Padre Nuestro, ora Padre Nuestro y está diciendo santificado sea tu nombre, pero está pensando en su nombre o en el nombre de Dios. Jesús está pensando en el nombre de Dios. Lea Juan 17. Pero dice: porque cuando eres esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero mire, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertos del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificar quiere decir ser apartado, o sea que sus manos servían antes para una cosa, para matar, para robar. Ahorita vaya para orar por los enfermos. Bien, todos mis miembros sirva para servir a la justicia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos en el 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, aquella queda libre de la ley del marido. Voy a dar un ejemplo. Nos casamos con mi gran esposa que tengo hoy en día, que me siento muy feliz, pero si me llego a morir, ella es libre. Mientras viva conmigo, si ella tiene otro, será llamada como adúltera. ¿Sí? Pero si yo muero, ella es libre. Es un ejemplo. ¿Sí? Para entender que mientras esté con él, no puedo unirme a otro. Es decir, si yo estoy con la ley, o estoy con la ley o con la gracia. Usted tiene que decir, ¿está bajo la ley? Porque estando bajo la ley está en la gracia, entonces deje la ley, que ya Jesús llevó todo el peso de la ley, y usted únase a Jesús por medio de la gracia, ya no dependiendo de la ley, porque si vuelve a la ley está como cometiendo un adulterio. Es decir, está dependiendo de sus obras de la carne en vez de depender de las obras de Jesucristo. Será llamado adúltero. Porque mire lo que dice acá. Dice 3 nuevamente. Así que si en vida del marido se uniera a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Es decir, ya soy libre de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. La ley me mató. La ley sirve para matar. Yo hablo tanto para que por favor sea libre de la ley. Es que está en la libertad, es que estamos diciendo que uno tiene que ser santo, que no cometa pecado. ¿Quién está diciendo que no? ¿Quién está diciendo que yo digo que por favor vayan a salir a pecar, que como el pecado abundó, entonces que abunde la gracia? Entonces pequemos para que abunde la gracia. Eso está muy bien explicado en Romanos capítulo 5, 6. Pero estoy hablando acerca de los siervos. Entonces hoy no me voy a dedicar mucho. Soy libre de la ley con la cual en el Antiguo Testamento presentaban sus ofrendas, sacrificios y pensaban que podían agradar a Dios por la ley. Porque la ley decía no matarás. Entonces iban y sacrificaban un cordero muerto y presentaban la sangre muerta de un animal muerto para ofrenda por el pecado de una carne muerta de una persona que estaba muerta. Pero Jesucristo está vivo y su sangre es viva. Entonces aquel sacrificio de él fue un sacrificio vivo para que esa sangre derramada fuera el precio que se pagaba y que a Dios le agradó para pagar por la remisión del pecado del hombre, y así nosotros recibiéramos, si aceptamos la vida que hay en él. Así que nos libera de la ley del pecado y de la muerte y nos une a Jesucristo, ya no de un adulterando, sino nos une a Jesucristo porque la ley me mató, y si la ley me mató, pues ya no, perdóneme, yo ya soy libre, ya puedo unirme a Jesús, a la ley de la fe. ¿Me comprende? Únase a Dios o trate de agradar a Dios por la fe, no por la ley. Porque si usted tiene la ley, bueno, tiene, o mejor dicho, o la ley o la gracia, defínase. Pero si usted está bajo la ley, no puede estar bajo la gracia. Si está bajo la gracia, no puede estar bajo la ley. La ley no salva ni une. Si por la ley fuera la salvación, Jesucristo no hubiera necesitado morir, ¿cierto? Ni tampoco podría llegar a ser hecho hijo de Dios si Jesucristo, no, ¿para qué? Si usted viene, pues sea hijo de Dios porque usted es bueno, justo y santo. Pero no, había que pagar un precio por el pecado para liberarnos de aquel que nos compró. Es que el hombre hizo un trueque muy tonto en el huerto de Edén. Le dijo, oye, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no mueras. Y fue la mujer, sí, yo quiero probar qué es pecado. Ay, no, vamos a probar. Ay, yo también quiero saber qué es bueno y qué es malo. Hizo un trueque. Probó un fruto. Venga, yo le cambio esto por su vida, ¿sí? Usted se come este fruto y usted me entrega su vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. O sea, usted pruebe la ciencia del bien y del mal y yo le doy la muerte. ¿Sí? ¿Quiere? Bueno, sí, pero con tal de alcanzar sabiduría entre el bien y el mal. Sí, tranquilo, usted va a saber, igual que Dios, el bien y el mal. Entonces digo, bueno, ya está sabe el bien y el mal, ya está muerto, ahora sí sea mi siervo. Ahora sí ya, usted no te da nada que ver con Dios, ya lo separa de Dios, ahora sírvame a mí.
¿Por qué? Porque usted antes, si obedecía a Dios, me desobedecía al diablo. Pero como decidió obedecer al diablo, entonces se hizo esclavo del diablo, y el diablo usa su carne para arrastrar gente para el infierno. Y hemos sido esclavos durante toda la vida a la carne, a los deseos de la carne. No que el pecado sea robar, matar, adulterar, sino esa es maldad. Eso es la maldad del hombre. El pecado es haber desobedecido a Dios. Y Dios envió a Jesucristo como Señor nuestro para que le obedezcamos a Él. Si obedecemos a las palabras de Jesús y le reconocemos que Él es el Señor, y que aún siendo Señor y Maestro, porque ese es el aplicativo que se le está dando, entonces podemos aprender de Él. Para allá vamos. Seguimos en Romanos capítulo 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que murió, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de la carne, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, porque la letra mata. La letra mata, la ley mata. El Espíritu es el que da vida. Bien. Entonces se supone, si nosotros ya estamos vivos, si nosotros estamos cambiando ahorita mi pecado por la muerte de Jesucristo, entonces ¿yo qué hago? No, pues entonces me uno a la muerte de Jesucristo, como la ley me mató, entonces yo me bautizo. Es que la gente lo que no sabe es ese secreto de Dios, que bautizarse es morir con Cristo. ¿Cómo así que morir con Cristo? Sí, su merced, es que Jesucristo murió por la ley, ¿cierto? No le hicieron justicia. Entonces es lo que está diciendo, que como la ley me mató, y a Él también lo mató la ley, y en Él fue injusta su muerte, entonces Él me permite que yo me una a Él en su muerte, para cuando salga del agua ya no sea de la ley, sino de Jesús, que resucitó de los muertos. Es decir, para que le sirvamos a Él, al que resucitó de los muertos, es lo que está diciendo Romanos. Lo que pasa es que hay personas que todavía están pensando agradar a los hombres, pero nosotros no. Primera de Corintios capítulo 9, que eso también hay que tener muy, muy, muy claro. Capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven el altar del altar participan? Es que hay gente que le da hasta envidia que de pronto hay pastores que se dedican 100% a la obra. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13. Porque como uno tiene que entender que uno no es un asalariado del Señor, sino que lo está haciendo por su gracia. Pero si una persona vive para el Señor como pastor, debe tener derecho a comer, porque es que nadie va a la guerra con su propia plata. Usted ha visto que un soldado paga y se sostiene a que le manden la comida y que compra su fusil y no, yo voy a la guerra. Sí, de pronto algunos guerrilleros, y eso que aún así también tienen que darles, porque no puede ir con su propio dinero. Es decir, si nosotros vamos a servir al Señor, hay personas que sí sirven de tiempo completo para el Señor, y entonces estaban acusando al apóstol Pablo que porque él estaba comiendo de ahí. Entonces dijo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea, no les dé envidia, ¿sí? No es que estén pensando en el dinero, sino que acusan siempre que mire que es que usted está dando plata. Bueno, es que usted está amando al dinero. La persona que piensa así es porque ama el dinero, vive del dinero, y su Señor es el dinero. No, Jesús no es el Señor. Yo entregué mi vida para servir al Señor. Sería justo que de pronto, si algo yo pudiera comer de ahí, lo mismo todos los hermanos que estuvieran trabajando 100% para el Señor, que el Señor mandó que comieran de eso. Luego dice: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. ¿Sabe una cosa? No hay cosa más, digámoslo así, más gratificante, podremos decir, que decirle: Señor, déjame trabajar con mis manos, ¿sí? Que yo pueda trabajar con mis manos, que yo durante toda mi vida pueda participar de mi trabajo, y con mi trabajo bien haga la obra, que no se desvanezca hasta mi gloria, Señor. Me dio una fábrica de helados que hasta ahorita funcionó,
Y aún así yo con todo tengo, ay Señor, por favor, yo te pedí, por favor, que yo no quiero vivir del evangelio, porque yo sé que la iglesia necesita más dinero que yo. Entonces yo tengo una gran empresa. Ahora el Señor nos ha permitido comenzar como unas nuevas, ¿cómo es que decimos? Emprendimientos. Estamos trabajando, pidiendo al Señor, por favor, ayúdame, sí, para que esto yo me siento, no me siento mal, pero siento que el Señor tiene cuidado de mí. Y ustedes también han tenido cuidado de mí y se los agradezco mucho. Pero tengo el mismo corazón de Pablo, porque yo nunca he puesto mi corazón en el dinero, porque yo sé que no puedo servir a dos señores. Yo no puedo ver a la gente como plata. Hay pastores y hay personas que ven a la gente como plata. Si tiene buena plata, siéntese aquí. Si usted no tiene plata, eche para allí, párese por ahí, siéntese por ahí paradito. Yo nunca supe ni siquiera cuánto diezmaban los hijos, nunca. No veo. Yo le digo a Juanita que lleva la administración del libro, lleve cuentas para que también nosotros dos nos presentemos ante el Señor, no como Ananías y Zafira, sino verdaderamente siendo siervos del Señor. Y hasta visiones he tenido del Señor, hasta cuando he tenido que ver con eso del dinero. A muchos les he comentado. Entonces, yo sé que el Señor nos cuida y nos mira, pero tampoco me avergonzaría ni me sentiría mal si esto que procede del cuidado que el Señor tiene para conmigo, para que también mi gloria no sea no me regocije yo en eso, sino para que también sea humilde. Oye, sea humilde. Yo sé que usted ha trabajado, pero usted también, cuando yo le dé mi mano, no diga que no. Entonces yo he aceptado y he comido dando gracias al Señor, diciendo: Señor, yo sé que esto proviene de los hermanos que han recibido la gracia, que saben que tu siervo también necesita alimento en su casa, y lo he hecho y le he dado siempre gracias, y como con mucha gana, sabiendo que esto proviene así, porque es el derecho, ¿sí? Pero no puedo desvanecer tampoco a qué fui llamado yo. Dice: pues si os anuncio, 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Es que esa es otra cosa. Más bien, si yo no lo hago, ¿qué tal que yo bueno, yo escuché una vez a uno, es que he escuchado unos testimonios, el Señor no ha sido muy bueno conmigo, siempre me hace ver y oír cosas que me dice: usted no se ha sido yo, usted. En otras palabras, un señor que estaba sirviendo en una iglesia durante mucho tiempo y no tenía trabajo, y fue a buscar consejería a mí. Entonces me dijo: pues yo le he dicho al Señor, si usted quiere que le predique, pues págueme. Y yo sentí como si me hubieran atravesado una espada por el corazón. ¿Usted cómo va a decir eso al Señor? ¿Cómo va a decir no sea asalariado? El asalariado ve venir el lobo y se larga. Es que los que viven por la plata abandonan las ovejas y no le importan las ovejas porque es asalariado. Una persona que ama la obra de Dios, ama las ovejas, porque, como dice el proverbio, si cuida las cosas del Señor recibirá honra. Cuando le dijo a Pedro: apacienta 1000 ovejas, son las ovejas de él que yo debo cuidar y amarlas, no por dinero, porque no quiero ser un asalariado. Ay de mí si no predico. Por mi espíritu yo lo hago, por mi espíritu yo predico. Pero mi relación con el Señor debe ser agradable, que sean gratos los dichos de mi boca y hasta en la meditación de mi corazón, porque Él conoce qué hay dentro de mí, bueno o malo. Entonces yo siempre pido: Señor, si me estoy desviando, mándeme un ángel que me patee, pero bien duro, o que me dé un coscorrón, un calvazo, pero no deje de desviarme. ¿Por qué? Porque yo temo a Él, porque sé que es un Dios que vive, que ve, que observa. Entonces yo prefiero más bien pedirle trabajo. Sigo pidiendo trabajo, que me ayude a trabajar para sostenerme con mi dinero. Entonces dice 17: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me es encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho a todos siervo para ganar a mayor número. Mire lo que dice, vuelvo y repito el 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho a los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que sí tienen ley, como si yo... a los que están sin ley, o sea nosotros, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo es el que lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible.
De esta manera corro. Estamos corriendo para nuestro espíritu, todo lo que nosotros hacemos para nuestro espíritu. Me faltó la mitad de la prédica, pero quiero terminar con algo, con 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Escuchen. Cuando uno está corriendo para hacer para su espíritu, es decir, uno se abstiene de cosas porque sabe que si no lo hace, está causando daño a su espíritu y también a la iglesia. 2 de Corintios capítulo 4 dice esto, que es un llamado para los siervos. Dice, versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que habéis recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire lo que dice, que eso conecta con la prédica de la semana pasada. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Entiende el evangelio? Léalo otra vez. Y una las dos prédicas, él como siervo y ahora nosotros sus siervos. Él que hizo resplandecer su gloria porque nadie había visto jamás a Dios. Y la única forma de ver a Dios fue en la faz de Jesucristo, cuando estaba derramando su sangre, pidiendo perdón por los pecadores, diciéndole: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho eso, entregó su espíritu, y ese sacrificio fue el sacrificio perfecto para redimir, para comprar, para trasladar de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nosotros, obedeciendo a eso, la primera cosa que obedecemos es bautizarnos, es decir, unirnos en su muerte para participar de una nueva vida, para decirle a Jesús Señor, y comenzar a ser siervos que no son más que su Señor, ¿sí? No llegan a ser más que su Señor. No, voy a terminar de todas maneras con otro poquito. Dice así, hemos visto en la faz de Jesucristo. Lo que pasa es que Gálatas capítulo 1, mire lo que dice ahí. Mire cómo comienza el número 1, versículo Gálatas 1, desde solamente el 10. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, o agrada a los hombres o agrada a Dios. No puede servir, no puede usted vivir su vida para agradar a los hombres. Entonces muchas personas que están en la iglesia piensan agradar todavía a los hombres. Está diciendo en el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es que cuando uno es llamado, escuche, Dios llamó a todo el mundo, Dios ha llamado a todo el mundo, lo que pasa es que no todo el mundo obedeció. Y él dice que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. ¿Acaso porque Dios haga excepción de personas? No, este es negrito, no, este es flaquito, no, este es bajito, este es alto. No, es porque no tiene el corazón, porque no obedeció aquella forma de doctrina a la cual Dios nos quiere enseñar, que nos envió por medio de Jesús, a quien nosotros llamamos Maestro y Señor, y decimos bien, pero Él nos enseña a servir. Por eso Él dijo: el siervo no es más que su Señor. Lo que pasa es que cuando uno quiere ser más que el Señor y ganarse la honra de los hombres, queda descalificado. Un hombre que busque todavía agradar a los hombres no es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se avergüenza del evangelio. O sirve por dinero, o sirve para agradar a los hombres. Y uno tiene que definir. Mira lo que le pasó a Saúl. Saúl quiso agradar a los hombres y no quiso agradar a Dios. Los hombres le decían: no, que llevémonos esto. Dios le dijo: acabe con todo, mate todo, hasta las que estén en cinta, los niños, los viejos, mate todo. Y hasta las ovejas y todo.
Y Saúl entonces fue y perdonó al rey y perdonó los animales. Y entonces llegó el profeta y le dijo: ¿usted hizo tal cosa? Sí, yo hice como ve. Estaban los, pero es que le mandó matar todo. Ve. Y el Saúl, y eso que escucho ahí, ¿qué es? No, es que todos dijeron que es que mejor lo guardáramos para hacer sacrificio. No, es que hay que obedecer a Dios. Es que usted no puede hacer como quiera. Es que el siervo del Señor es el que no hace como quiera, sino que hace como Jesús. Obedeció hasta la muerte. Saúl es un ejemplo de una persona que desobedece al mandamiento y que hace lo que se le da la gana. Y perdió. Hasta su hija, su descendencia, se perdió. Se avergonzó inclusive de volver al pueblo. Dijo: ay, no, déjenme ir por allá para que el pueblo no vea, porque siempre estaba pensando en su facha, en su figura. Pero David es el siervo de Dios que María lo recuerda y dice que hizo bien a David su siervo, Moisés su siervo. Todos los que dicen son sus siervos, es decir, los que le han servido a costillas de la persecución y la muerte, porque a David lo quisieron matar, o sea, el mismo Saúl, ¿sí? Moisés también lo quisieron matar, Faraón. Todos los que queremos servir al Señor siempre van a buscar que nos maten, siempre van a querer quitarnos de la vida. O sea que nosotros no es que estemos haciendo menos cosas. Entonces, Efesios capítulo 6, Efesios. Claro está que tenemos bastante para reflexionar entre semana, ¿no? Espero que les esté ayudando y sirviendo mucho las reflexiones a las 6 de la mañana, ¿sí? Dice 6:5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, con sencillez de corazón, como Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y los amos, dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro Señor, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, si usted es un amo de alguien, trate bien a los siervos. Si usted es siervo, obedezca también a los amos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un amo en el cielo que también nos cuida. Colosenses capítulo 4, voy a terminar. Dice 1: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. No crea que porque usted es amo y se las da aquí. Es que hay gente que piensa. Terminemos con eso. Vamos a terminar con dos cosas. Juan capítulo 13. Versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Ay, es que a la gente le encanta que le laven los pies. ¡Venga! Ahí no dice que usted venga. Sí, hay unos que se las dan, que venga, yo le lavo los piececitos. Y salen en la pantalla y salen por televisión, los ve todo el mundo, pero a la hora del tinto no le sirven a nadie, están sirviendo para sí mismo y para su propia gloria. Servir es verdaderamente entregar su vida y dejar de pensar en su pensamiento y en sus deseos en este mundo para poder hacer lo que su amo pide. Y cuando su amo, que es el Señor, le dice: Danilo, a tal hora, usted tiene que, sí Señor. Danilo, tal cosa, sí Señor. Pero tiene que ir hasta allá, sí Señor. Eso es ser siervo. No es cuando yo quiera, no es donde yo quiera, no es si yo puedo, no es si a mí se me da la gana, sino que si Él dice, usted solamente dice amén y lo hace. Eso es ser un siervo. Como Abraham, que le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, listo. Sacrifícame tuyo, listo. Circuncídese, listo. Tenga relación, sí, listo Señor. Todo lo que, sí, amén. A Moisés, haga así, 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 y usted ve que parece harto leer el Antiguo Testamento porque dio mandamientos a hacerlo así, y luego dice: y entonces el siervo hizo así, 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 y él dijo esto, y entonces Moisés hizo esto, tal como le decía. El día que no obedeció, que no santificó su nombre para sacar el agua de la roca, ese día dijo: usted no entra, y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué?
Porque es que nosotros menospreciamos mucho las palabras de Jesús como Señor. Si Él dice, expulsa demonios, usted dice, ay no, pero es que yo no puedo. Orar sin cesar, ay no, Señor, yo no tengo tiempo de orar. Ustedes ni siquiera han leído lo que, ay no, a mí me da una pereza leer. Ah bueno, entonces, ¿para qué le dice Señor, Señor, si no me obedece? Uno le dice Señor, Señor es para obedecer. Yo escucho unas palabras tan duras de una persona que dijo, es que aunque el Señor me dijera aquí no se separe, yo no le obedezco. El pez muere por su boca. Es que de toda palabra ociosa que hablen los hombres se dará cuenta en el día del juicio. Bueno, digamos que cada uno tendrá que responder ante el tribunal de Cristo. Entonces no tengo afán de eso. Juan capítulo 15, ahora sí terminamos. Ay. Dice 18. Ay, yo soy aborrecible para muchas personas. Y ¿qué tal que yo la haga agradar a todos los hombres? A mí me aborrecen, hasta pastores me aborrecen. Hay gente que me y no ande con él. No, usted cómo anda con él, no es que entonces se enferma de hacer las cosas bien, porque me le gusta hacer las cosas mal. 18. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. 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 Oremos por nuestro espíritu, para estar con Él desde el principio, entender cuál es el principio de todas las cosas, para estar con Él y ser fiel hasta la muerte. No busque agradar a los hombres. Yo he visto pastores que caen por agradar a los hombres. Como fueron puestos por hombres, entonces no pueden ser fieles al Señor. Si son fieles al Señor, no importa que haya sido el pastor, no importa que haya sido el que sea, es un hombre. Puede decir, ay, pero es que es el siervo del Señor. Sí, pero se perdió. Mire lo que está haciendo. Entonces usted va a ser fiel a los hombres o va a ser fiel al Señor. Hasta Pablo reconvino a la gente que estaba mal. Bien, cada uno de nosotros tiene que orar por su espíritu para ser sensible. Más bien, para que dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco y me siguen. A la voz del Señor. Es que hay pastores que se han perdido. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis es la revelación para los siervos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que ha dado a sus siervos, porque Él siempre le está revelando a sus siervos, a los que les sirven. A los otros están ciegos, no se dan cuenta, no saben ni por dónde van, están confundidos, van a ser confundidos. Entonces, mucho cuidado, no caigamos de la gracia. No pierda su primer amor por causa de los que están dentro de la misma iglesia. Amén. Servir como Jesucristo nos enseñó. Si saben bien estas cosas, bienaventurados son. Si no, si busca ser el mayor y el que sirven, creo que está mal. Yo prefiero, como dice mi esposa, poner los pies en polvorosa. Oremos por nuestro espíritu. Terminamos con el proverbio diciendo, entonces, terminamos con el proverbio, para que esto quede como guardado como proverbio, dice así. Capítulo 27, versículo 18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Espero que haya sido la conclusión de la prédica. Padre, te damos gracias por habernos hecho resplandecer la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen tuya, que nosotros vimos resplandecer la gloria tuya en la faz de Jesucristo, dándonos la gracia, que nosotros hemos sido adquiridos por precio de sangre para que no sirvamos más al pecado y a la muerte, sino que ahora usen nuestra vida para que aparezcan los frutos de tu justicia. Ayúdanos que nosotros te sirvamos aún en medio de la persecución, que nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro,
pero también nuestro Señor a quien debemos obedecer. Así que no solamente aprendamos de Él en cuanto a lo que Él hizo, expulsando demonios y sanando a los enfermos, sino que si le llamemos Señor, es para obedecerle. Así que nosotros haya obediencia de todo lo que hemos aprendido, podamos obedecer a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y todo mundo confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Así que nosotros, obedeciendo al Hijo, llegamos al Padre, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede agradar al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Así que nosotros, como siervos del Señor Jesucristo y siervos de Dios, obedecemos las palabras de nuestro Señor, que son guiadas por el Espíritu Santo. Despierta nuestro espíritu, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, danos un corazón para aprender, para recibir aquella forma de doctrina y ser liberados de la ley del pecado y de la muerte, para ser de nuestro Señor Jesucristo, libres, pero no como usándolo para libertinaje, para la carne, sino para servir libremente a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a cantar, para terminar, Tu llamado. Porque todos recibimos el llamado, la cuestión es que no todo el mundo obedece. Entonces, los que estamos obedeciendo, los que queremos obedecer, cantémosle al Señor Tu llamado. Seguiré el camino del Señor, el camino de Dios, por donde su sangre derramó. Seguiré tus pasos, Señor, por montaña yo caminaré, y los mares hasta el fin los cruzaré, por aquellos que muriendo están. Yo mi vida entrego, Señor. Amado, escucho, Señor, donde quieras yo iré. Mi vida entera yo te doy, donde quieras yo voy, por montañas yo caminaré, y los mares hasta el fin los cruzaré, por aquello que muriendo está. Yo mi vida entrego, Señor. Tu llamado escucho, Señor. Donde quieras yo iré. Mi vida entera yo te doy, donde quieras yo voy. Si desprecios tengo que sufrir, mi amor te entregaré. Esa cruz que al mundo ha de salvar, también yo seguiré. El Señor por mí su vida dio, en la cruz me redimió. Mi vida, Señor, te entregaré. Tuyo soy mi Señor. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los hermanos que aceptan el llamado del Señor para obedecerle, siguiendo las mismas persecuciones, no creyéndose superior al Señor, sino siendo enviados por Él para hacer su obra y dar a conocer la gloria de nuestro gran Dios y Padre y Señor Jesucristo para siempre. Amén.